Bien, hablaremos de algunas historias de Luis Napoleón y las mujeres en el Fuerte Ham, donde él estaba preso. Resumen de la historia, ¿por qué estaba preso ahí? Durante la época de los Reyes Borbones, que Contemos que era sobrino del emperador. Luis Napoleón era sobrino de Napoleón Bonaparte, Bonaparte. de Napoleón Bonaparte. Durante la dinastía que sucedió a Bonaparte, la familia Bonaparte estaba en huida, conspirando, tratando de derrocar a esta dinastía Luis Felipe, a todos esos. En el año 1840, Luis Napoleón viajó desde Londres a la costa francesa y quiso tomar, un especie de golpe así, los cuarteles de Boulogne. Él pensaba que todos los soldados iban a... Sí, lo iban a tomar por el tío, digamos. Claro, iban a pasarse de su lado creyendo que eran todos bonapartistas. No sucedió así y lo metieron en cana. Y la sentencia era cadena perpetua. Mandaron al fuerte de Ham, tenía dos compañeros, Montholon se llamaba uno, el otro era el doctor... No, está mal escrito acá. Conon se llamaba. Conon. Coneau. Sí, Conon. Monsieur Conon. Y estaba el criado de Napoleón, Celan, que aunque había sido indultado, prefirió acompañar a su señor. En cuantito lo encerraron en la fortaleza, Luis dijo que iba a aprovechar todo el tiempo que iba a estar en cana, que era mucho, pues ya que era cadena perpetua, imagínate vos, en cultivar el espíritu. Entonces hizo traer un montón de libros, empezó a leer todos los libros uno tras otro. Dice acá que preparó también un gabinete de física para hacer experimentos. En realidad la especialidad de Luis Napoleón era, ¿cómo se llama esa ciencia que estudia la artillería? Era la artillería. La balística. La balística. Entonces, le gustaba hacer cálculos y experiencias acerca de los ángulos más apropiados para que las balas de Carión o los cohetes a la Congreve, yo qué sé. Claro. Que era una disciplina cara a las mujeres de su tío también, el tío de él, ¿no? Cayeran en el lugar preciso, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que también era cantante, le gustaba cantar, y cantaba entonces con el Montholon, con uno de sus compañeros, cantaba dúos de ópera. Parece que cantaba bastante bien, pero claro, se aburrió, imagínate vos. Y empezó a extrañar la actividad que a él verdaderamente le apasionaba, que era seducir señoritas. Y entonces lo primero que hizo fue mandarle una carta al ministro del Interior para ver si derogaba aquella disposición conforme a la cual le estaba rigurosamente prohibido hacer entrar minas al fuerte. Estaba bien en el fuerte, estaba en cana, pero estaba bien, pero tanto como llevar minas no lo dejaba. La crueldad. Muy bien, mientras esperaba que el ministro cambiara su parecer, Luis se contentaba mirando por la ventana las hermosas muchachas de la picardía que parece que iban a lavar la ropa a un riachuelo que pasaba cerca de la ventana de su celda o de su habitación. Y ahí se pasaba las mañanas y las tardes mirando a las minas que iban a lavar la ropa. Se produjeron algunos episodios a través de la ventanita, él les gritaba, las minas le contestaban, ruidos, gestos de toda naturaleza. Un día el criado, Felen, fue a avisarle que había una actriz, acá dice Virginia de Hasse, no, para mí es... Sí, qué difícil así. No, sí, claro. Muy está codificado, está... Sí, no, pero yo la conocía, esta es una... Virginia es el apellido, creo que es Hassemet es el apellido. Acá dice lo primero que se le ocurrió al copista. Se había presentado en el puesto de la guardia del fuerte y había pedido autorización para verlo, pero que la guardia no la había dejado entrar. Bueno, Luis Napoleón no la conocía a la actriz. Y entonces preguntó, che, pero ¿cómo es? Bueno, dice, es una
Es una chica muy agradable que viene con un vestido blanco y una sombrilla blanca. Y bueno, Luis Napoleón, imagínate cómo se puso, che, qué barbaridad. Y cuando estaba amargado, vio por la ventana que por el caminito venía una chica muy agradable con una sombrilla blanca y un vestido blanco. Sí. Y la chica empezó a cantar, cantó para él. Cantó varios números de distintas operetas y bailó para él y le tiró besos y se fue. Nunca volvió a verla a él, ni siquiera después cuando fue emperador. Nunca volvió a verla. Bueno, muy bien, y ahí estaba, ¿no? Viendo a ver qué podía hacer. Unos días más tarde, vio una mina que venía por el camino. Y el príncipe, jugando de puro aburrido, le hizo señas con la mano, como diciendo, vení. Y la mina, que conocía la identidad del prisionero, quedó enamorada y no más. El criado, Telen, tenía permiso para pasearse por la ciudad y fue a buscar a esta chica e inventó un plan para hacerla entrar con la complicidad de un portero con el que se había hecho amigo. Y así la pudo meter dentro. Y una tarde, la chiquita esta que se llamaba Elena se encontró con Luis Napoleón. La hicieron pasar, ella le besó las manos, el príncipe le ayudó a levantarse. Bueno, se amaron, ¿no? Por no decir otra cosa. No la ayudó entonces. Y Elena se hubiera quedado a perpetuidad en la celda del cautivo, pero Luis la convenció para que se fuera. Porque en realidad Elena era un poco ruidosa. Gritaba, halagaba al príncipe con voz chillona y además vista de cerca era medio fulería. Y cuando en días sucesivos llegaron varios pedidos de esta chica para volver, Luis Napoleón le mandó decir por el criado que las medidas de seguridad se habían extremado y que mejor era rajar. Elena igual, eso sí, enamorada, iba todos los días, se ponía en la ventana y Luis eludía mirarla y se fastidiaba porque ella ocupaba el mejor lugar que quizá podría ocupar alguna otra dama. Por suerte, el criado le solucionó el problema entreverándose con la mina, ya de tanto andar hablando y eso. Luis renovó las esperanzas de algún nuevo encuentro porque resulta que Madame Renard, la esposa del portero de la fortaleza, tenía como costurera una hermosa mujer de 20 años que vivía ahí, o iba todas las tardes ahí al fuerte. Era una mujer que se llamaba Leonor y era famosa por su busto. Causaba el comentario general por su busto. Qué buen gusto, decían todos. Claro. Y Luis la miraba desde la torre, que naturalmente es el mejor lugar para mirarla, y se enamoró. Un día Madame Renard le encargó a Leonor que fuera a llevar la comida al prisionero. Leonor se presentó y Luis le dijo: creo que vuestra educación ha sido un poco olvidada. Quisiera perfeccionarla. ¿Aceptaría venir aquí 2 horas por semana para que os enseñe historia, sintaxis y ciencias? Leonor aceptó con el permiso de Madame Renard y dice el cronista que el día de la primera lección Luis le enseñó un poco de gramática y después no. Bueno, todo el mundo estuvo enseguida al corriente de estas relaciones, el príncipe y la costurera, no solo ahí cerca del fuerte, sino también en París. La gente componía canciones, así los caricaturistas dibujaban a Luis Napoleón con, qué sé yo, con un libro en la mano y Leonor en la otra, etcétera. Ella soñaba, aprendía incluso lo que Luis le enseñaba, en fin. Y un día sucedió algo curioso. Se presentó en el fuerte, disfrazada, una antigua amante de Luis, Madame Gordon. Le dijo que había hecho arreglos para que él pudiera escapar. Y Luis, después de escuchar la oferta, dijo: gracias, querida mía, pero me encuentro muy bien aquí. Madame Gordon se retiró confusa, pero Luis en realidad prefería estar con esta chica, Leonor, y no en libertad. Así que se quedó ahí. Una mañana de agosto de 1842, Leonor entró en el despacho de Luis y le dijo: mira, Luis, estoy embarazada. El príncipe se sobresaltó. En realidad era un canalla. Es una rata. Y buscó una frase agradable que pudiera hacer creer que la noticia le causaba placer. Después pensó que el cuerpo de Leonor iba a cambiar, que podía tener problemas con las autoridades. Eso lo ensombreció. Leonor dijo que en cuanto la situación se pusiera molesta, se iría lejos con una tía. Entonces Luis, tranquilo, la besó.
En febrero de 1843, Leonor abandonó el fuerte, dio a luz en lo de su tía, al hijo que bautizó como Eugenio Alejandro Luis, y después volvió. Y quedó otra vez embarazada. Sí. El nuevo niño nació en 1845. Mientras tanto, Napoleón siempre en cana, llevaban 3 años. Le dieron el nombre de Luis Alejandro Ernesto. Leonor pensó que acababa de dar a luz a un segundo príncipe heredero, ¿no? De la corona imperial. Claro. Pero las decisiones de Luis la sacaron de su error, ya que al principio de 1846 tuvo lugar la famosa huida de Luis Napoleón. Luis huyó del fuerte Ham disfrazándose de albañil y rajó. En realidad ya empezó a cansarse de Leonor y decía que la doble maternidad había apagado los atractivos de la muchacha. Y antes de escaparse, en vez de contarle a Leonor cuáles eran sus planes, simuló estar enfermo y le pidió que abandonara la fortaleza por unos días, que se rajara. ¿Qué tipo? Ella insistió en cuidarlo, pero él aseguró que era un enfermo insoportable. La besó, chao. Llegó la evasión, se fue Luis Napoleón a Francia, tejió sus alianzas, se encumbró, llegó al poder y no la vio nunca más. Sí, son todos iguales. Ella se casó en 1858 con un tal Pedro Lieu y se instaló en París, en un piso cuyas 5 ventanas le permitían ver el lugar donde vivía Luis. Por las noches se paseaba cerca del palacio, donde ella había soñado que iba a vivir con su marido. Sin embargo, estos 2 chicos que tuvo fueron muy bien tratados por Luis. A uno lo nombró conde y al otro no sé qué. Tuvieron vidas rumbosas, más o menos prósperas. Hay cartas conmovedoras de los chicos. Y esta es la historia de Leonor y del amorío que tuvo en la cárcel, ¿no? Donde estaba encerrado Luis Napoleón, que luego sería Napoleón III de Francia, y se casaría con Eugenia de Montijo y no con esta. Así que deben desconfiar las niñas a quienes los presos del fuerte Ham les hacen señas desde las ventanas. Efectivamente. Y los presos del fuerte Ham, que acostumbran a hacerle señas a las niñas, deben desconfiar de aquellos datos que emparentan a las mujeres, como un vestido blanco y una sombrilla blanca, porque no siempre puede aparecer debajo de la sombrilla aquella dama que uno espera. Pero en cualquier caso, querido Alejandro, me parece que es bueno pensar en esas mujeres que han pasado por el lecho de Luis Bonaparte, que no se merecían quizás a ninguna de ellas, ni siquiera a la feucha, ¿no? a la fiera Claro. que él descubrió después. Y sí, en esas mujeres que, digamos, suelen, en todo caso, lavar las ropas sucias en privado, que hacen que la vida de uno sea un poco más agradable sin reclamárselo nunca, y que finalmente transforman las sucias vestiduras de un prisionero miserable en auténtica ropa blanca. Ropa blanca es el candombe que vamos a escuchar a continuación en la voz de Libertad Lamarque. Adelante.